Buenos días a todos. Muchísimas gracias por esa introducción. Como les acaban de comentar, soy Camilo Soto. Vengo a dictar esta charla sobre PyCornet, que es el resultado de una investigación que realizamos en la Universidad Pontificia Bolivariana para la detección de comportamiento coordinado de intercambio de enlaces, el- lo que usualmente se llama como viralización de publicaciones en redes sociales de manera artificial. Este, Actualmente yo trabajo para Liberty Latinoamérica, la cual es una de las empresas líderes de comunicación en Latinoamérica y Europa como MLOps Manager y bueno, siguiendo todos mis pasos como científico de datos, un full stack data scientist allá. Bueno, el proyecto del que estamos hablando fue un proyecto realizado como apoyo a una tesis de doctorado llamada UPV Social Media Behavior. Esta investigación fue apoyada financiera y teóricamente por el Social Science Research Council junto con Facebook, y el cual fue liderado por el PhD en TICS José Ricardo Zapata, uno de mis grandes profesores en la universidad. Em, para esto utilizamos unos datasets dados directamente por Facebook y, y donados al Social Science One, que es un proyecto de la Universidad de Harvard. De este proyecto salieron dos productos, uno que se llama, un paquete para Python que se llama PyCornet y el otro que se llama PyCortangle. PyCornet es un modelo de Machine Learning que nos ayuda a justo a eso, a detectar y estudiar los fenómenos de viralización artificial de noticias. Y PyCortangle fue una librería realizada específicamente por José Ricardo con el fin de ayudarnos como una librería utilitaria de wrapper y consulta directamente al API de CrowdTango. ¿Cuál es en nuestro contexto actual de redes sociales? Nos hemos dado cuenta que existe el fenómeno de viralización de noticias, ya sean verdaderas o falsas. Uno de estos grandes ejemplos que tuvimos justo durante pues, todo este tema del COVID y el cual es muy conocido por la mayoría de nosotros es el famoso de que nos están inyectando junto con las vacunas un chip de 5G para podernos hacer un control mental. Y esta noticia pues, yo la considero falsa desde mi parte. Fue muy viralizada por unos medios de interés y generó un pánico colectivo a nivel mundial, lo cual ya sabemos las consecuencias de eso. Al día de hoy todavía hay mucha gente que no se ha vacunado debido a grandes temores, ya sean ciertos o falsos, pero la gran mayoría de esos temores son infundados por noticias viralizadas en redes sociales. Otro ejemplo que tenemos muy conocido es el famoso Pizzagate, que es una noticia que se viralizó sobre una teoría conspirativa en la época de las elecciones de Estados Unidos del 2016, con el fin de desacreditar la candidatura de Hillary Clinton. Los defensores de esta teoría afirmaron unos correos, que habían encontrado unos correos electrónicos difundidos por Wikileaks que contenían mensajes codificados que conectaban a varios restaurantes estadounidenses y funcionarios de alto rango del Partido Demócrata con una supuesta red de tráfico de personas y abuso social, perdón, abuso infantil. Uno de estos establecimientos que presuntamente estaban enlazados pues con esta conspiración
Es un famoso restaurante de Estados Unidos llamado Comet Ping Pong en Washington, D.C. Varios miembros de ultraderecha, estos opositores, difundieron esta teoría conspirativa en medios sociales, empezando por Reddit, y pues y de ahí ya se propagó en el resto de noticias, aunque en Reddit se haya borrado rápidamente esta publicación. Y como resultado de esto, una persona en Carolina del Norte viajó hasta el restaurante con un rifle y empezó a disparar dentro, pues, del restaurante. Afortunadamente no hubo heridos, lo detuvieron rápidamente, pero hasta el día de hoy esa conspiración, esa teoría conspirativa sigue viva, y los dueños de esos restaurantes siguen recibiendo amenazas incluso de muerte por parte, pues, de los clientes de esto. O sea, aquí podemos ver un ejemplo bien grande de los resultados de estas viralizaciones de noticias. Sean falsas o verdaderas, la mayoría son falsas, pero generalmente tienen un resultado muy fuerte dentro, desde fuera del mundo virtual, y afectan nuestra sociedad como tal. Eh, ¿Cómo se viralizan generalmente estas noticias? Hay dos caminos usualmente, utilizando bots que, que ya, o sea, el fenómeno de cómo funcionan las redes sociales, o sea, cómo hacen que una noticia sea más importante o no, ha sido muy estudiado, y uno encuentra en Internet muchísimos artículos. Entonces, este algoritmo es explotado por personas malintencionadas, y utilizan ya sean bots que funcionan con inteligencia artificial, o por medio de algoritmos de reglas, o existen literalmente salones llenos de personas con perfiles, ya sean verdaderos o falsos, la mayoría son falsos, que se encargan de viralizar muy rápidamente esa noticia, con el objetivo de que sea top trending y salga como primeras opciones en las redes sociales. Eh, Al estudiar este fenómeno, encontramos un factor clave, y es el delta de tiempo, o sea, la diferencia de tiempo que hay entre una publicación y otra. Entonces, el tiempo en que se comparte el mismo enlace, independiente del texto que acompañe la publicación, porque, o sea, el mismo enlace puede, generalmente es modificado en su texto, justo para evitar que detectar que sea la misma publicación la que se está viralizando. O sea, cambian el contexto, pero el enlace se mantiene el mismo. Encontramos que en el fenómeno de Coordinated Link Sharing Behavior, ese delta de tiempo es significativamente menor que en las publicaciones viralizadas con un comportamiento normal. Entonces, en la investigación nos centramos en detectar ese delta de tiempo. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Entonces, necesitamos construir un dataset de los enlaces a analizar de nuestro objetivo como tal. Ya vamos a ver más adelante que uno de los grandes objetivos fue Telesur, que es un canal conocido por difusión de propaganda política. Al obtener esa información de esos enlaces en las redes sociales, se busca extraer, aquí utilizamos Crowdtangle, para sacar las publicaciones en las cuales se compartieron esos enlaces. O sea, primero buscamos cuáles son esos enlaces compartidos, luego buscamos las publicaciones dentro de toda la red social, y calculamos el tiempo de coordinación. Con ese tiempo de coordinación lo utilizamos como materia prima, o sea, como una variable dentro del modelo que nos ayuda a modelar el comportamiento coordinado de intercambio de enlaces. De ahí utilizamos teoría de grafos para entender ese comportamiento, y por medio de herramientas de visualización compleja
poder hacer un análisis respectivo como tal. El stack tecnológico que utilizamos es, pues nuestra materia prima es Facebook en su red social, específicamente un dataset investigativo que ellos pusieron a disposición que se llama CondorDB. Dentro de Facebook, ellos pusieron a nuestra, como parte del convenio de investigación, nos dieron acceso a sus clústeres para consultar directamente de entre sus bases de datos de CondorDB. Esos clústeres tenían instalado Spark, utilizamos PySpark y Spark SQL como lenguaje de consulta y así poder construir nuestro dataset, el cual fue guardado en formato Parquet con el objetivo de que pudiéramos utilizar técnicas de Big Data y eficiencia en su procesamiento. Parquet es un formato de archivo muy conocido dentro del Big Data, el cual guarda la información de una manera óptima y fácil de indexar. Por parte de Python, aparte de PySpark, creamos nuestros propios paquetes para el desarrollo de la aplicación. O sea, el wrapper de CrowdTangle llamado PyCrowdTangle y PyCornet, que no lo mencioné anteriormente y es válido dar los créditos aquí. PyCornet, nuestra gran inspiración fue de un paquete de R llamado justo Cornet, de ahí viene nuestro nombre en honor a ellos, que estudiaron este mismo fenómeno con las elecciones de Italia. Para ellos se dieron cuenta que las elecciones de Italia también fueron manipulados la opinión pública por medio de redes sociales y crearon este paquete para poder hacer ese análisis. Esa fue nuestra gran inspiración y de ahí venimos nosotros trabajando. CrowdTangle, que ya lo mencioné anteriormente, que es una herramienta de Facebook que facilita el seguimiento de análisis de la información y de lo que sucede en ciertas redes sociales como Facebook, Instagram y Reddit. De ahí, como teníamos unos datasets tan grandes y tan fuertes de trabajar y ya estamos fuera del ámbito de Facebook, o sea, ya habíamos generado nuestra materia prima para nosotros seguir trabajando, tuvimos que utilizar computación en la nube. En este caso utilizamos a Azure para la creación de nuestros ambientes de desarrollo y finalmente el resultado de los grafos los analizamos con una herramienta de visualización compleja del mundo open source que se llama Gephi. Entonces, ¿cómo logramos darle solución a este problema? Entonces, como no teníamos unos datasets que nos dijeran y poder, o sea, las grandes materias primas hay dos tipos de modelamiento como tal, modelos supervisados y no modelos supervisados. Los modelos supervisados usualmente tienes una columna que te dice, esta publicación es viralizada, no viralizada y así, o sea, marca cada publicación y utilizas esa columna para poder entrenar un modelo y empieza a detectar patrones. Pues nosotros no teníamos eso y actualmente no existe ese dataset. Entonces nos toca irnos por el lado de modelos no supervisados. Utilizamos específicamente un modelo de Machine Learning que se llama K-means Clustering para poder ayudarnos a detectar ese tiempo de coordinación, el cual utilizamos como entrada, como un parámetro de entrada a otro modelo que está basado en el Neural Clustering, que es orientado a grafos. Es la versión de K-means orientada hacia grafos y nos permitía detectar lo que ellos llaman comunidades. En vez de cluster, aquí se llaman comunidades. Entonces, ¿cómo hicimos todo este trabajo? Por medio del Condor Dataset en Facebook, consultamos todos los pods de Telesur de los 2 últimos años.
En el Condor Dataset nos decía, ok, este es el identificador del post y este es el contenido. De ahí nosotros necesitamos extraer las URLs que ellos publicaron. Entonces utilizamos herramientas de procesamiento del lenguaje natural, en este caso el paquete de Python NLTK, detectando entidades, de ahí extraíamos las URLs, NLTK nos entregaba la URL completa con variables y sin variables, y ya refinábamos esa URL utilizando expresiones regulares de Python. Un ejemplo de esto es, es un post que encontramos, este es un post reciente en el cual tenemos un texto, la URL está en medio del texto, ni siquiera al principio o al final, sino en medio del texto, lo que tenemos en rojo. Lo que vemos aquí son las variables de llamados de HTML, y el resultado final era simplemente la URL lisa y limpia. Con esto generamos un dataset de aproximadamente 50 gigabytes de información ya comprimidos en formato Parquet. Entonces, ya teniendo esa materia prima de las URLs, necesitábamos entregárselas a CrowdTangle para que nos dijera que dentro de toda la red social de Facebook, quienes compartieron esa misma URL. O sea, el nodo de viralización era Telesur y queríamos entender quiénes compartían ese post de esa URL dada por Telesur y de ahí en adelante estudiar su fenómeno de viralización. Aquí es donde entra en juego PyCrowdTangle. Como lo dije, es un paquete creado, utilitario para este proyecto por José Ricardo, el cual tenemos como ejemplo acá. Un segundo, un segundo. Dentro del repositorio del proyecto, ustedes pueden entrar y ver el uso de la librería. La librería es open source, la pueden bajar y trabajarla completamente, en el cual se le entrega una URL a, a consultar, y él como resultado nos da un dataset donde dice cuáles fueron los distintos posts de Facebook que replicaron esa URL enriquecida con una cantidad gigante de información. Podemos ver estadísticas, los distintos medios que fueron compartidos, cuáles fueron las cuentas, etc. Ya con este dataset igualmente exportado a CrowdTangle, segundo que se me fue la presentación. Ahorita se me fue, discúlpeme. Listo. Ya, con toda esta materia prima, ya procedíamos a calcular lo que más nos importaba, el tiempo de coordinación. Y así descubrir cuáles eran esos grupos que funcionaban con este comportamiento coordinado. Entonces, utilizamos ya a nivel de Machine Learning, ingeniería de factores, que nos permitía convertir los datos en otros, crear nuevas columnas, eliminar otras. Y al final encontramos que los datos, o sea, los tiempos en que se compartían los pods, igual se comportaban como una normal. A nivel de estadística, esto nos confirmaba que íbamos por buen camino, o sea, que por ese medio podíamos hallar ese tiempo de coordinación. Al final decidimos utilizar, como lo mencioné anteriormente, K-means para poder detectar cuál era ese tiempo de coordinación, y aquí podemos ver un ejemplo
de justo diciéndole al modelo, venga, voy a utilizar, sepáreme en dos grupos. Y básicamente si encontramos un diferencial en el cual podíamos ver cuáles eran esos grupos, cómo se compartían, y este el punto negro es el tiempo de coordinación, o sea, el centroide, aquí nos está diciendo que los posts, las publicaciones que se comparten en aproximadamente 3 segundos son las que son consideradas virales. El resto son publicaciones que se comparten de manera natural. Aquí podemos ver que hay una gran diferencia estadística entre un grupo y otro. Aquí hacemos un ejemplo con una clusterización de muchísimo más grande, o sea, de 5 grupos. Igual encontramos que el fenómeno es muy marcado. Después de utilizar K-means, marcamos los grupos con ese clúster y creamos una serie de tiempo que nos permitía ver en qué momentos ese mismo link compartido en un periodo grande de tiempo, cuáles eran estos picos, quieren decir, aquí se compartió de manera artificial y en los picos bajos es que se compartió por personas naturales. Entonces nos permitió darnos cuenta que no solamente los links se viralizan desde el inicio, o sea, desde la primera publicación. Aquí hay justo un fenómeno de ataque coordinado en el cual para evitar los filtros de las redes sociales decidieron hacerlo en periodos de tiempo distintos. Eso es algo que no se ve en el método que utilizó Griglieto y justo utilizando estas técnicas de Machine Learning es algo que descubrimos y nos sorprendió. Entonces, ya teniendo marcados cuáles eran esos links, esas publicaciones que fueron comportadas artificialmente, utilizamos ese delta de tiempo como una entrada para construir grafos. Los grafos son muy utilizados para estudios de fenómenos de redes sociales. Y aquí es donde entra en juego un paquete de Python que se llama NetworkX, que nos ayuda a construir esos grafos y analizarlos. Y, el algoritmo de Lubine para la detección de comunidades, con eso empezamos a estudiar el fenómeno. ¿Y qué encontramos? Que los distintos grupos llamados A, B, C, D, E, como tal, o sea, los bautizamos como esos grupos, encontramos que tienen una gran cantidad de suscriptores, por ejemplo, este grupo, de gran cantidad de suscriptores, la fuerza indica qué tanto afecta a los otros grupos, por ejemplo, este tiene una afectación muy grande, este es muy parejo, pero este grupo que tiene esta cantidad de suscriptores, de 27 enlaces que compartió, 4 fueron viralizados, pero esos 4 que viralizaron fueron suficientes para tener un peso gigante dentro de la red social. Y al final, esta es una visualización gráfica de uno de esos grafos, en los cuales vemos que por color cada uno de esos distintos grupos y por tamaño cuáles fueron esos nodos que une a los distintos grupos, o sea, los que se utilizan como puente para conectar y viralizar entre ellos. Aquí vemos que este nodo azul, que puede ser una página X de Facebook, es la que tan solo como compartir el solo afecta toda la red y tiene un peso gigante dentro de ella. Eso es lo que generalmente se llaman influencers. ¿Cómo nos ayudó Python en este tema? Utilizamos PySpark para el procesamiento distribuido y procesamiento de Big Data, Scikit-learn, una de las librerías de modelamiento de Machine Learning más utilizadas en el mundo, y NetworkX para todo el análisis de grafos. Lastimosamente me extendí un poco. Nosotros construimos, me va a robar aquí un minuto más. Con Gephi, aquí podemos ver una exploración de un grafo como esto,
Aquí estos, los que son bien grandes, nos podemos dar cuenta cómo, si nos paramos aquí, cómo influencia el resto de la red. O sea, estos miren que estos son los grandes que comparten y generalmente viralizan la información. Y utilizando pues filtrados y eso podemos pintar ese grafo para darnos una visualización de, de este y darnos cuenta, por ejemplo, si nos vamos aquí, hacemos un zoom en estos los grandes, podemos ver quiénes son y el verdadero nombre de ellos. O sea, la materia prima es el grafo, o sea, el resultado del modelo es el grafo, el que nos ayudó Network X a construir y ya viene como por parte del investigador qué interpretación le quiere a dar esos grafos. En conclusión, podemos generar grafos por modelar este comportamiento por Machine Learning y generar unos grafos que nos permitan dar una investigación más grande o no. Podemos tomar esos posts, esas publicaciones que consideramos virales y hacerles ya por medio de procesamiento de lenguaje natural, detectar si es falso o no es falso, su respuesta con respecto a la interacción con otros usuarios en redes sociales, X. O sea, esto abre un campo gigante en la investigación. Listo. Eso es todo y muchísimas gracias.